Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a estar meditando en el capítulo 3 del libro de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel, y vamos a estar leyendo y analizando la situación que le pasó a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y la enseñanza que la escritura nos quiere dar en esta ocasión. Así es que vamos a tener nuestro devocional en el libro de Daniel capítulo 3, y el título de este capítulo es Rescatados del horno de fuego. Y la palabra del Señor dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mis hermanos, una bonita historia que nos deja mucha enseñanza. Primeramente, estos 3 muchachos no estaban viviendo en cualquier lugar, estaban viviendo en la mera cuna de la idolatría. Babilonia era conocida por adorar muchos dioses y aparte por hacer muchos sacrificios. Tenían costumbres paganas y estas costumbres se las querían pegar también a los judíos. Pero estos 3 amigos eran judíos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había ordenado que todos se postrasen ante ella. Pero estos muchachos, a pesar de que vivían en la cuna de la idolatría y a pesar de que el rey había decretado que el que no se postrare sería echado al horno de fuego, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Se mantuvieron fieles a Dios y dieron una respuesta no dudando, sino dieron una respuesta muy convincente. Cuando el rey les preguntó: ¿no se van a arrodillar
Ellos le respondieron: no es necesario ni siquiera que preguntes eso. Tú sabes la respuesta. No nos vamos a arrodillar y ni siquiera vamos a servir a tus dioses. Unos hombres valientes, llenos de fe, pero sobre todo hombres entregados a Dios y fieles a Dios. Podían haber muchas leyes en contra, podían haber muchas leyes en ese entonces, pero ninguna ley podía quebrantar la fe, ninguna ley podía quebrantar ese amor y ninguna ley podía quebrantar esa fidelidad de esos tres amigos hacia su Dios, el único Dios verdadero. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, vivimos entre idolatría, vivimos entre leyes impuestas por el hombre que van en contra del Señor. Y muchas veces nosotros flaqueamos, flaqueamos, flaqueamos. Pero qué gran ejemplo nos ponen estos tres amigos. El maravilloso ejemplo que ellos nos ponen es de que la fe puede con todo. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida porque creían en el único Dios verdadero y solamente a Él servían. Nosotros, mis hermanos, servimos al mismo Dios. Por lo tanto, debemos de permanecer fieles a su palabra y a sus preceptos. Debemos de tener esta fe y esa seguridad que tenían estos tres amigos. Otra de las cosas, ellos dijeron: estamos seguros de que nuestro Dios nos va a librar de ese fuego ardiendo y aparte nos va a librar de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Ellos tenían una fe segura de que el Señor los iba a rescatar de ese horno ardiendo. Ellos sabían que ni siquiera el rey más poderoso de ese entonces podía contra ese Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ellos tenían una fe inquebrantable, tenían la seguridad de que Dios los iba a rescatar. Y fíjense que no solamente los echaron a un horno ardiendo, sino que ese horno fue calentado 7 veces más. A pesar de que el problema se incrementó, a pesar de que el problema se hizo más grande, ellos no flaquearon. Ellos siguieron teniendo la fe y la confianza en el Señor. Dicen que el fuego era tan ardiente que mató a los hombres que habían atado a esos tres amigos. Eran hombres vigorosos, eran soldados del ejército de Nabucodonosor. Pero, mis hermanos, la presencia del Señor siempre va a estar presente con aquellos que le son fieles y que guardan sus mandamientos. No importando, aunque el problema se incremente 7 veces más, ese fuego no te va a tocar, mi hermano. Porque estos amigos fueron lanzados, atados, pero hay un detalle que vio Nabucodonosor en medio de ese fuego: la presencia del Señor. Mi hermano, no importa el tamaño de tu problema, no importa el tamaño de tu enemigo, no importa que el fuego esté ardiendo 7 veces más, el Señor jamás te va a abandonar. El Señor va a estar siempre en medio contigo, en medio de esa aflicción, en medio de ese problema, en medio de ese fuego calentado 7 veces más. La presencia del Señor es la que te va a guardar de la prueba. Nabucodonosor se quedó sorprendido porque el horno estaba calentado 7 veces más. Pero ese fuego tan intenso ni siquiera tocó a estos tres amigos. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba ahí. ¿Y por qué estaba el Señor ahí? Por la fidelidad y la seguridad y la fe que estos tres tenían en su Dios, el único Dios verdadero. Cuando nosotros tenemos una fe verdadera, mis hermanos, no hay fuego
que nos pueda consumir, porque el Señor siempre va a estar en medio de nosotros, cuidándonos de ese fuego ardiente. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Porque estos muchachos se cuidaban de no caer en la idolatría. Ellos eran fieles a Dios, pero aún así pasaron por una tribulación muy grande, arrojados en el horno de fuego calentado 7 veces más. ¿Por qué pasan estas cosas, mis hermanos? Para la gloria de Dios. Por eso pasa, para la gloria de Dios. Si nos damos cuenta al final del relato, Nabucodonosor, a través de la prueba y del ejemplo que estos muchachos pusieron, al final acabó adorando y enalteciendo al rey y al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Terminó adorando y exaltando al único Dios verdadero. La ley antes era de que quien no se inclinara ante la estatua iba a ser echado al horno de fuego. Y al final Nabucodonosor decreta otra ley, que aquel que difame al Dios de los judíos iba a ser muerto y su casa hecho un muladar. ¿Por qué? Por la proeza y por el poder que Dios representó y manifestó en esa situación, en ese día. Cuando usted, mi hermano, está caminando recto, cuando usted está obedeciendo a Dios y le pasa una prueba difícil, siéntase orgulloso, siéntase con ese privilegio de que el Señor lo está usando para su gloria. El Señor lo está usando a usted para glorificarse. Usted está siendo usado como instrumento puro y santo para que el Señor se manifieste en la vida de otras personas también. Usted está siendo utilizado para glorificar a Dios. Ese es un gran privilegio. La gente no lo entiende muchas veces. La gente se pregunta, ¿por qué a las personas buenas, por qué a los cristianos buenos les siguen pasando cosas malas? Para la gloria de Dios. Esa es la respuesta, para la gloria de Dios. Porque Dios se va a glorificar en esa prueba. Pero Él anda buscando siervos fieles, siervos seguros, con fe, que van a esperar en Dios y que no se van a echar para atrás y que no se van a quebrar y que no van a renegar de Dios. Esos cristianos están buscando Dios. Si usted es uno de esos cristianos, siéntase contento porque el Señor lo está tomando en cuenta para glorificarse. Mis hermanos, en el devocional de este día, nos damos cuenta que una fe verdadera es lo que está buscando el Señor. Porque estos muchachos no se doblaron a pesar de que habían puesto su vida en riesgo, a pesar de que el decreto del rey era directo y era irrevocable, pero pudo más la fe y el amor al único Dios verdadero, que no se arrodillaron ante esa estatua, y por consiguiente el Señor los rescató de la prueba. Cuando tú eres fiel y obediente a la palabra de Dios, aunque estés pasando por pruebas y aunque estés pasando por fuego, el Señor va a estar ahí contigo, porque Él también es fiel. Y Él ha prometido que iba a estar con nosotros cada día de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Así es que en este devocional nos hemos dado cuenta de una fe verdadera, de una fe inquebrantable, una fe que puede hacer milagros a través de la presencia y el poder de Dios. Y si nosotros estamos pasando por alguna tribulación, simplemente dejémonos ser usados por Dios, que Él al final se va a glorificar y en medio de la prueba su presencia va a estar con nosotros. Mis hermanos, este fue el devocional de esta semana. Espero que haya sido de bendición y de edificación, así como lo acaba de ser para mí. Es una palabra de esperanza, es una palabra que nos transmite que a pesar de lo que pase, el Señor siempre está teniendo el control de todo y siempre va a estar con nosotros, porque esa es una de sus maravillosas promesas. Así es que vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, que nos has dado para poder traer este devocional en esta semana, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu mensaje de aliento y de esperanza. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este devocional quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que si en algún día tú permites que pasemos por algo difícil, recordemos lo que dice tu palabra, que siempre tú vas a estar en medio del fuego con nosotros, y que el fuego puede estar bien ardiente, Señor, pero tu presencia y tu poder nos van a proteger y nada nos va a pasar. En el nombre de Jesús, como siempre te pido tu bendición para cada hermano que participa en estos devocionales y mis hermanos también, Señor, que están administrando esta estación de radio. Bendice este ministerio. Te pedimos que suplas todo lo necesario y que nos permitas llegar mucho más allá, mucho más alcance, Señor, del que ahora estamos teniendo. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por esta bendición. Amén. Mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Espero que haya sido de edificación. Y si Dios permite, nos seguiremos escuchando la semana que viene. Hasta la próxima.